En diferentes épocas de la historia de la humanidad se han destacado hombres por su valentía, por su creatividad, por su estrategia, por su bondad, incluso por su maldad. Junto con ellos, también ha habido un grupo más o menos grande de personas que sin saber siquiera sus nombres, la posteridad ha tenido que reconocer su participación decisiva, única y ejemplar, por lo que acertadamente se conocen como héroes anónimos. Esto es, realizaron verdaderas hazañas que ayudaron a conseguir grandes éxitos para la humanidad. En este relato bíblico tenemos un grupo así, cuya participación fue decisiva en el gran salto de la universalidad del Evangelio de Jesucristo. Platiquemos con Dios antes de continuar. Dios de amor, eres bueno con nosotros. Nos has dado la vida, nos das salud, nos das fuerzas, nos das todo el ambiente necesario para que vivamos bendecidos y en victoria. Gracias por tu iglesia amada, gracias por tus servidores en todos los grupos, en todas las esferas, porque la iglesia tuya es mundial, es universal. Todo el universo está lleno de tu gloria, Señor. Entonces, gracias por esta audición y por otras audiciones que se están organizando para que el reino de los cielos de verdad se establezca en el corazón de la gente. Gracias, Dios. Gracias por este privilegio. Bendito sea el nombre del Padre, bendito sea el nombre del Hijo, bendito es el nombre del Espíritu Santo. Revisemos un poquito cómo se fue extendiendo el Evangelio. Después de predicar en Jerusalén y Judea, Felipe entregó el mensaje a los samaritanos, que si bien no eran gentiles totalmente por sus raíces judías, pero sí sirvieron de conexión con el resto del mundo. Poco tiempo después, Pedro recibió a Cornelio, pero Cornelio era temeroso de Dios y por tanto estaba al borde de la fe de Israel. Por fin la iglesia en Antioquía no buscó a judíos o medio judíos, ni esperó a que los gentiles se le acercaran buscando ser admitidos, sino que les predicó el evangelio a los gentiles. Este es el gran cambio realizado por los héroes anónimos. De los versículos 19 al 26 del capítulo 11 de Hechos, revisemos cómo llega el mensaje del evangelio a Antioquía de Siria, más lejos de Jerusalén. Dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Quiénes eran los que hablaban la palabra? No se sabe, ni siquiera el nombre, pero lo que hicieron, sí. Hasta donde llegaron, también, aunque estuvieron un poquito limitados porque solo le dieron el mensaje a los judíos. ¿Qué sabemos de estas ciudades? Fenicia está a una franja costera de aproximadamente 50 kilómetros, con montañas, ríos cortos y de aguas no constantes. Sus terrenos cultivables eran dos llanuras en sus extremos norte y sur, su suelo pobre. Esa franja al norte de Palestina ocupaba la mayor parte del litoral de la actual Siria y por el sur llegaba hasta el monte Carmelo. Tiro y Sidón fueron sus principales ciudades. Teniendo un suelo pobre, como dijimos, y con el mar a su lado, los fenicios incursionaron en el mar con una apropiada flota naval que aumentó sus relaciones comerciales con los puertos del Mediterráneo y fundó numerosas colonias en Chipre, Cilicia, Rodas, Sicilia, Malta, Cerdeña, España y Cartago al norte de África. Chipre. Chipre, ¿qué sabemos de Chipre? Es la mayor de las islas del Mediterráneo Oriental. Tiene una longitud aproximada de 225 kilómetros y una anchura media de 60 a 80 kilómetros. Tiene dos cadenas montañosas que corren paralelas al litoral de la isla con una llanura central que se desplaza de este a oeste. Siempre ha sido tierra fértil que producía cereales, aceite, vino y miel. Contaba con minas de cobre. Durante la época del Nuevo Testamento su población era escasa. Ahí nació Bernabé, dice la Biblia natural de Chipre, pues una población judía se estableció en Chipre en tiempos de Alejandro Magno. Antioquía. En el Nuevo Testamento se mencionan dos ciudades con este mismo nombre. Para diferenciarlas, una es nombrada como Antioquía de Pisidia y a la otra se le conoce como Antioquía de Siria. Es a esta Antioquía de Siria
a donde se dirigieron los esparcidos a causa de la persecución contra la iglesia de Jerusalén. La ciudad Antioquía de Siria fue construida por Seleuco Nicanor en el año 300 a.C. Estaba situada junto al río Orontes, al pie del monte Silpio, en Cilicia, a 25 kilómetros del mar Mediterráneo. Se conectaba por el mar a Grecia y el occidente, y por tierra era el término de las rutas comerciales y estratégicas de Mesopotamia, Asia Menor, Egipto y Palestina. Durante el gobierno de Roma, Antioquía de Siria prosperó, por eso se le conocía como Reina del Este. Herodes el Grande la embelleció con teatros, baños y calles provistas de columnatas. Fue la tercera población del imperio, después de Roma y Alejandría. Así que era una ciudad con mucho movimiento, porque ahí llegaban naturalmente muchas personas con diversos fines, sobre todo por el centro ceremonial del culto a la diosa Dafne, cuyas sacerdotisas eran prostitutas sagradas, así que había mucha inmoralidad. El versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿A quiénes se refiere la expresión había entre ellos? Es la continuación del versículo anterior que dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. De esos que habían salido de Jerusalén por la persecución, algunos de ellos no dice sus nombres, no se saben sus nombres, no se pueden identificar. Solo dice, eran de Chipre y de Cirene. Pero sí está muy claro y bien sabido lo que hicieron. Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Quizás sin proponérselo en ese momento de la historia, la iglesia da el paso decisivo, entregando el mensaje de salvación a los griegos, eminentemente gentiles, totalmente gentiles. Conviene que sepamos algo de la ciudad de Cirene. Era una antigua e importante ciudad de Libia, en la costa norte de África. Fue una colonia griega que dio nombre a la región. Los judíos tenían allí una de las principales comunidades que se originaron por la dispersión o diáspora. Se llamaba así a los judíos esparcidos por las naciones después de la destrucción del templo de Jerusalén. De Cirene eran Jasón, Lucio y Simón. Estos nombres los vamos a encontrar posteriormente en el relato de Hechos. Y la mano del Señor, dice el versículo 21, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En el Antiguo Testamento, la expresión la mano del Señor indica un signo de poder, de posesión y fuerza. En algunas expresiones se lee la mano y el brazo, formando una unidad. Por otra parte, brazo de carne significa fuerza humana. Por ejemplo, en Mateo 26:45 dice Jesús, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, quiere decir, bajo el dominio de los pecadores. Y cuando se refiere a Dios, tenemos ejemplos como en Deuteronomio 5:15, que dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. El respaldo de Dios estaba con sus hijos, y en esta nueva etapa Jesús había dicho a sus discípulos, al que cree, todo le es posible. Estos nuestros hermanos que habían salido por la persecución quisieron obedecer a Dios, entregando el mensaje de salvación, y como la salvación viene de Jehová, todos los que oyeron y creyeron fueron salvos, porque estos hombres solo fueron usados por el Espíritu Santo como instrumento en las manos de Dios. Entonces, hasta cierto punto, no necesitas tener ningún nombramiento, ni siquiera algún curso. Solo aprende a depender del Espíritu Santo. Óyelo bien, depender del Espíritu Santo para que te guíe y puedas cumplir el mandamiento de Jesús cuando dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora bien, si tienes la oportunidad de prepararte en un curso o seminario bíblico, adelante, pero no olvides que tu relación con Dios es y debe ser personal y personalizada. ¿Lo repito? No olvides que tu relación con Dios es y debe ser personal y personalizada.
Lo que sí es urgente y lo necesitas muchísimo es aprender a ser sumiso a la voz del Espíritu Santo. En otras palabras, para que esa relación personal con Dios, tú puedas ser un estudiante permanente de la Biblia. Dediques tiempo a la oración. Permitas que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Estés dispuesto a dejar tus propias ideas y razonamientos para que Dios pueda participar en tu diario vivir. Que aprendas a preguntarle al Espíritu Santo, pero también a esperar que te responda, porque muchas veces nos desesperamos y pensamos que Dios está tardando mucho y a nosotros nos entra la apuración, la desesperación y tomamos decisiones antes de tiempo, teniendo que sufrir las consecuencias. Dice este versículo, la mano del Señor era con ellos. Esa es la diferencia. El poder de Dios, la guía del Espíritu Santo para que sepas a dónde, a quién, cuándo, cómo vas a entregar el mensaje de salvación. Entonces el pensamiento clave es sumisión a las instrucciones del Espíritu Santo. Dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Para ese momento la iglesia de Jerusalén quedó reducida a un pequeño grupo a causa de la persecución que se desató con la muerte de Esteban. Dice Hechos 8:1, todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Es probable que para ese momento algunos habrían regresado a Jerusalén y otros se habían añadido a la predicación de los apóstoles. Es ese grupo al que llega la noticia de la conversión de los gentiles en Antioquía. Así que decidieron enviar a Bernabé, que era nativo de Chipre. Y los que predicaron en Antioquía eran de Chipre y Cirene. La mandaron a Antioquía para que observara la situación. Existen algunas posibles razones para enviar a Bernabé a Antioquía. O sea, no nada más, a ver quién va, Bernabé. No fue así. Fíjense, Bernabé ya había introducido a Pablo y había salido como su fiador cuando todos sospechaban de Pablo. Eso está en Hechos 9:27. Bernabé ya había dado pruebas de amor cristiano y de generosidad hacia los hermanos necesitados, según Hechos 4:36, cuando vendió su propiedad y entregó el dinero a los apóstoles. Cuando Bernabé vio que los gentiles entraban a participar de la comunión de la iglesia, se alegró mucho. Por otro lado, aunque la palabra iglesia se encuentra en el libro de los Hechos desde el capítulo 2, versículo 47, cuando dice el Señor añadía a la iglesia, conviene que hoy expliquemos un poco sobre esta expresión, iglesia. Pues eclesia, la palabra griega que traducimos como iglesia, es una de las más importantes del Nuevo Testamento, que al ser bien comprendida por nosotros hoy, corregirá algunas de nuestras actitudes. En el sentido hebreo, significa el pueblo de Dios, convocado por Dios, a fin de que escuche a Dios y actúe para Dios. Eclesia significa que han sido personas citadas fuera de sus casas para ir a reunirse con Dios. Y esto, tanto en el uso griego como hebreo, es en sentido inclusivo, nunca exclusivo. Quiere decir, Dios siempre va a llamar a todos los seres humanos. No va a decir tú no puedes venir. Dios es bueno, recuerden. Entonces, es un conjunto de personas congregadas porque Dios las ha llamado a su presencia para escuchar la voz de Dios, a fin de que actúen para Dios, lleven a cabo los propósitos de Dios. En el Nuevo Testamento, eclesia incluye lo que llamamos la iglesia universal. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí habla de la iglesia que está diseminada en toda la tierra, no importa idioma, no importa lugar. Pero también el Nuevo Testamento habla en 1 Corintios 1:2 de una iglesia local en particular. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros.
Aquí habla de la iglesia que está en Corinto, ahí radica, por eso es particular, pero forma parte de un todo, los que en cualquier lugar invocan el nombre de. Y entonces la iglesia es una asamblea real de creyentes que en cualquier parte se reúnen para adorar. Para eso se reúnen. Dice 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como podemos observar, la iglesia es un todo universal del cual cada congregación local es una parte. Y lo más importante no es ser miembro de tal o cual congregación o de tal y tal comunión o de tal o cual denominación, sino ser miembros de la iglesia de Dios. Es bueno sentirse parte de una congregación. Es bueno recordar la tradición de una denominación. Pero lo mejor de todo es tener conciencia de ser miembros de la iglesia de Dios. En el Nuevo Testamento la iglesia se nos describe de varias formas. Por ejemplo, se describe un conjunto de hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios. En términos divinos, la descripción más común es iglesia de Dios. A la iglesia de Dios, dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está, porque la iglesia pertenece a Dios y viene de Dios, por eso es de Dios. La iglesia es descrita también como iglesia de Cristo. En este sentido, Cristo es la cabeza de la iglesia, dice eso Efesios 5:23 y 24. Por consecuencia, la iglesia debe vivir y moverse de acuerdo con el pensamiento y la voluntad de Cristo. La iglesia también es el cuerpo de Cristo, según Colosenses 1:24. Jesucristo actúa a través de la iglesia y la iglesia debe ser manos para trabajar para Él. La iglesia debe ser pies para que vayan a donde Dios quiere. Y voz para hablar su nombre. Jamás en todo el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia para describir un edificio, pues es en tiempos pues en el tiempo del Nuevo Testamento la iglesia no tenía edificios. Los cristianos se reunían en cualquier casa que tuviera una habitación lo bastante grande para albergarlos. Estas asambleas eran llamadas iglesias de casa. Romanos 16:5 es un ejemplo. De ahí que cada hogar debe ser, en el sentido real, una iglesia. Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé fue testigo ocular de que la gracia de Dios estaba actuando genuinamente en Antioquía, salvando tanto a judíos como a gentiles. Dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Porque era bueno, aceptó a los nuevos creyentes, aunque no tenían ninguna base espiritual que los hiciera candidatos al reino de los cielos. Antes habían sido adoradores de ídolos, pero Bernabé tenía claro que Jesús es incluyente, pues vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque era lleno del Espíritu Santo, la unción para predicar se manifestaba cuando el Espíritu Santo redarguía los corazones al comprobar el poder de Dios, que seguramente estaba acompañado de milagros y señales. Porque tenía fe, la iglesia crecía en número a través de las conversiones y en espiritualidad por medio de la palabra y la oración. Así que si queremos que una gran multitud se agregue al Señor, recordemos las virtudes de Bernabé: bondad, llenura del Espíritu Santo y fe. En este sentido, la palabra clave es virtud. Según el diccionario, es la capacidad que tiene una persona de producir un determinado efecto positivo. También es la disposición para hacer el bien. Algunas de las palabras que pueden usarse como sinónimos de virtud son fuerza, son ventaja. Dice Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé se dio cuenta de que allí hacía falta alguien que estuviera a cargo de aquel trabajo.
alguien que participara de las dos culturas, un judío educado en la tradición de Israel, pero que pudiera entender a los gentiles igualmente. Se necesitaba un hombre valiente, porque Antioquía no era un lugar fácil para un desarrollo de la vida cristiana, y tenía que ser hábil en la discusión para resistir los ataques de judíos y gentiles. Seguramente, guiado por el Espíritu Santo, buscó a Pablo, del que no se sabía nada desde hacía 9 años atrás. Dice que pudo escapar de Damasco rumbo a Tarso, pasando por Cesarea. Es muy posible que durante ese tiempo haya estado predicando en Tarso, su tierra natal. Así que Bernabé encontró a Saulo y lo llevó a Antioquía de Siria. Recordemos que Bernabé desempeñó muy bien el ministerio de consolación, el ministerio de restauración, en fin, el ministerio de ayuda o apoyo. Esto se comprueba cuando en Jerusalén vende su propiedad para ayudar a la manutención de los hermanos. Después de un tiempo, Dios le permite ayudar a Saulo para presentarlo a la iglesia de Jerusalén, pues los hermanos le tenían miedo a Saulo porque lo conocieron como perseguidor de los santos. En esta oportunidad, busca a ese Saulo para que Saulo ejerza el llamado al que Jesús lo convocó. Aunque Bernabé no lo sabe claramente, pero entiende que en ese momento Saulo es importante para la iglesia de Antioquía de Siria. Más adelante, Bernabé apoya a su sobrino Juan Marcos cuando Saulo no quiere que los acompañe en el segundo viaje misionero. Es bueno insistir en este pasaje respecto a atender la voz de Dios, por lo mismo entender la voluntad de Dios y al final obedecer la voluntad de Dios. Fijémonos bien, si el Espíritu Santo te da una instrucción precisa como envíen a Bernabé a Antioquía, Bernabé puso atención, entendió que era la voluntad de Dios y no argumentó, por ejemplo, ¿por qué me dicen a mí? Yo estoy muy ocupado atendiendo las necesidades de la iglesia. No, Bernabé obedeció y fue. Cuando llega a Antioquía, primero se goza, luego otra vez, oyendo la voz de Dios, atiende la instrucción de buscar a Saulo de Tarso y personalmente viaja a ese lugar. Busca a Saulo y lo lleva con él hasta Antioquía. No pensó Bernabé, ¿y si me quita el lugar? ¿Si se queda con la iglesia? U otros pensamientos indebidos. Pues sabía perfectamente que esta era la voluntad de Dios. Y al correr del tiempo se comprobó que Dios estaba de acuerdo con esas decisiones por los resultados que se consiguieron. Otro aspecto. Cuando recibamos a nuevos creyentes, recordemos las actitudes de Bernabé y pongámoslas en práctica. Una actitud es la manera, la forma de cómo una persona está dispuesta a comportarse o a hacer actividades, trabajos, tareas. La actitud incluye el ánimo que se manifieste aún en la postura del cuerpo, los gestos, los ademanes. Las actitudes hablan de la disposición para participar en los trabajos relacionados con la entrega del mensaje de salvación. Aquí se juntan la virtud y la actitud para conseguir una excelente disposición a fin de llevar a cabo todo lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti, para mí, para nosotros en el plan de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso dijimos, no importa si tienes un curso o nombramiento, lo urgente y determinante es qué tanto has rendido tu voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué tan sumiso eres a la voz de Dios? Es más, ¿conoces la voz de Dios? ¿Conoces la voz del Espíritu Santo? Porque si te aventuras sin esa cobertura divina, no conseguirás más que dolor, desesperanza y muchos otros sentimientos lastimados. Anímate. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios por medio del estudio personal de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. Arregla lo que tengas que arreglar. Termina lo que tengas que terminar. En fin, depende de Dios. Entonces, y solo entonces, podremos decir que las virtudes y la actitud de Bernabé también nosotros las practicamos. Y los resultados van a ser como los de Antioquía de Siria. Bernabé es de los que, usado por Dios, ayuda a otros miembros del cuerpo, a que otros miembros del cuerpo puedan desarrollarse.
y se puede decir brillen en su servicio a Dios, aunque después ya nadie menciona a Bernabé. Seguramente el propósito de Bernabé se había cumplido. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé y Pablo permanecieron en Antioquía durante todo un año enseñando a los nuevos creyentes. Pudieron haber ido a otras ciudades nuevas, pero vieron la necesidad de preparar y conservar los resultados, además que estaban guiados por el Espíritu Santo. Este es un buen momento para que hagamos un pequeño alto a fin de ubicar dos asuntos importantes. Primero, Jesús mismo dio la pauta a seguir en el evangelismo cuando dijo, id y hacer discípulos. Esto es, no solo les entregues el mensaje de salvación, asegúrate de que saben lo que significa que ahora son hijos de Dios, que tienen una nueva naturaleza, la naturaleza divina en sus propias vidas. Enseguida dice, enseñándoles que guarden. O sea, ya son salvos por gracia, tienen convicción de que son hijos de Dios. Ahora enséñenles la palabra de Dios, la Biblia. Inicien por la vida de Jesús que está contenida en los evangelios, a fin de que se empapen, se llenen, entiendan el mover del reino en sus vidas y en la vida de sus hermanos. Eso significa ser discípulos. Hasta sumergirlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que entiendan el papel que realiza el Espíritu Santo en todo este proceso. Se inicia cuando el Espíritu redarguye, convence de pecado. Eso está en Juan 16, 8 y 9. Enseguida, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo nos sella, según Efesios 1, 12 al 14. Y después, en uno de sus de repente, nos sorprende, nos inunda, nos bautiza. Pero no queda ahí todo. Junto con el bautizo en el Espíritu Santo, Dios nos comparte regalos y más regalos para que realicemos nuestra función en el cuerpo de Cristo. Revise la carta de Pablo a los Efesios, por ejemplo. Segundo, si usted es un nuevo creyente, quiero decirle que es un bebé en Cristo. Necesita ser atendido por un cristiano que por lo menos haya sido instruido en la palabra en sus primeros pasos de la vida cristiana. De lo contrario, es riesgoso que usted se lance al servicio dentro de la iglesia porque puede ser lastimado, herido gravemente en su fe. Una forma de crecer es buscar los materiales de esta transmisión y de los programas de Ventana Virtual Radio Cristiana. Buscar también un grupo de cristianos que basen su conducta en lo que dice la Biblia, a fin de que pueda crecer en la fe de Jesucristo. La joven iglesia de Antioquía fue una mezcla curiosa de judíos que hablaban griego y arameo y gentiles. Es significativo que aquí se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes porque todo lo que tenían en común era Cristo. Muchos aseguran que realmente era un sobrenombre para burlarse de ellos. Otros dicen que realmente mostraban de esa manera admiración por su conducta, su fe, su entrega. Para nosotros, queda demostrado que ni la raza, ni la cultura, ni siquiera el idioma impidieron que se cumpliera el propósito de Cristo. Pues él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como sabemos, casi al final del Evangelio de Juan leemos, estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Hechos 11, del 27 al 30, descubrimos algo muy interesante. Dice el versículo 27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Este versículo hace ver que en la iglesia primitiva habían profetas para bien de la iglesia y eran bien recibidos como portadores de la voz de Dios. Es necesario explicar un poquito más respecto del profeta, pues no solamente es el que anticipa algo que sucederá, sino el que proclama la palabra de Dios. Es verdad que a veces anunciaban el futuro, pero más clamaban la voluntad de Dios. Los profetas no estaban en un lugar o iglesia determinados, sin embargo, eran respetados por toda la iglesia. Dice el versículo 28,
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Según los registros históricos, durante el reinado del emperador romano Claudio, por los años 41 al 54 después de Cristo, hubo una gran hambruna debido a una sequía que se extendió en gran parte del Imperio Romano durante varios años. Dice Hechos 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es interesante notar que la iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén. La iglesia hija creció lo suficiente como para ayudar a la iglesia establecida, a lo que podemos llamar iglesia madre. Este pasaje es muy significativo porque nos descubre hasta qué punto ya se era consciente de la unidad de la iglesia. Como vemos, no era posible que una parte de la iglesia tuviera problemas y otra parte de ella no hiciera nada para ayudar. Ellos veían a la iglesia en su conjunto, no como un pequeño grupo separado de los demás. De esa manera debemos ver cada uno de nosotros a la iglesia y mínimamente interceder porque Dios pueda cumplir sus propósitos a través de la iglesia universal por medio de las iglesias locales. En Hechos 12, 1 al 7, ya vamos en el capítulo 12, encontramos asuntos importantes, pero primero vamos a hacer una revisión brevemente de la dinastía herodiana, de los Herodes que aparecen en la Biblia, para que podamos entender mucho mejor este capítulo. Iniciamos con Herodes el Grande, cuyo reinado va en fechas aproximadas del 41 a.C. al 4 después de Cristo. El Senado romano, aconsejado por Antonio y Claudio, dio a Herodes el título de rey de los judíos. Le llevó 3 años de luchas lograr hacer efectivo su título, pero cuando lo hizo gobernó Judea por 33 años como leal amigo y aliado de Roma. Es el Herodes de Mateo 2 que mandó matar a los niños de Belén. De su descendencia, los que aparecen en el registro bíblico son Felipe I, fue el primer marido de Herodías, la que fue responsable de la muerte de Juan el Bautista. Se le menciona bajo el nombre de Felipe en Mateo 14:3. También fue padre de Salomé. Antipas era el gobernador de Galilea y de Perea. Fue el segundo marido de Herodías y consintió en la muerte de Juan el Bautista. Es también el Herodes al que Pilato envió a Jesús para que lo juzgara. Arquelao era gobernador de Judea, Samaria e Idumea. Fue un pésimo gobernador y acabó depuesto y desterrado. Se le menciona en Mateo 2:22 y posiblemente Jesús se refería a él en la parábola de las 10 minas, por allá por Lucas 19. Felipe II fue gobernador de Idumea y de Traconite. Fue el fundador de Cesarea de Filipo, que recibió su nombre de él, de Felipe Filipo. En el Nuevo Testamento se le llama Felipe y se le menciona en Lucas 3:1. Herodes el Grande tuvo otro hijo al que le puso por nombre Aristóbulo. Su madre fue Mariamne, una princesa macabea, quien tuvo un hijo que se llamó Herodes Agripa, que es al que se refiere Lucas en Hechos 12:1, cuando dice el rey Herodes. Según la historia, el emperador Calígula o Cayo le dio el título de rey con territorios al noreste de Palestina como su reino. Cuando Antipas fue desterrado en el 39 después de la era cristiana, Galilea y Perea fueron agregados al reino de Agripa.
Cuando Claudio llegó a emperador en el año 41 después de la era cristiana, aumentó todavía más el reino de Agripa al darle Judea y Samaria, de modo que Agripa gobernaba en un reino aproximadamente igual en extensión al que había tenido su abuelo, Herodes el Grande. Se granjeó la buena voluntad de sus súbditos judíos, quienes veían en él a un descendiente de los asmoneos a través de su abuela Mariamne, y en consecuencia lo aprobaron. Su ataque contra los apóstoles en Hechos 12:2 quizá tuvo una acogida popular mucho mejor, no hubiera sido tan buena en épocas anteriores, como consecuencia de la reciente fraternización de los gentiles con los judíos a través del Evangelio de Jesucristo. Su muerte repentina a la edad de 54 años después de la era cristiana, se registra por Lucas, aquí mismo en el capítulo 12, en el versículo 20, y también la relata el historiador judío Josefo en su libro de Antigüedades de los Judíos. Para completar la lista, mencionaremos que Herodes Agripa fue el padre de Agripa II, ante quien Pablo fue examinado e hizo famoso su discurso de Hechos 25 y 26. También Herodes Agripa fue padre de Berenice, que aparece con él en aquella ocasión, y es padre también de Drusila, que era la mujer de Félix, el gobernador que presidió el juicio de Pablo. En este recorrido por la familia de los Herodes, se ve que Herodes Agripa, del capítulo 12 de Hechos, el que vamos a analizar o estamos analizando, era descendiente de los macabeos por parte de Mariamne. Se había educado en Roma, pero cultivaba diligentemente el aprecio del pueblo judío mediante la observancia meticulosa de la ley y todas las costumbres judías. Por estas razones, era popular con la gente, y sin duda sería para mantener y aumentar esa popularidad con los judíos estrictos, por lo que decidió atacar a la iglesia cristiana y a sus dirigentes, a los apóstoles. Hasta su conducta en el arresto de Pedro muestra su deseo de complacer a los judíos. Como sabemos, la fiesta de la Pascua era el 14 de Nisan. Este día y los 6 siguientes no se podía usar levadura, por lo que la semana de Pascua se llamaba de los ácimos o panes sin levadura. En ese tiempo no se podían llevar a cabo juicios o ejecuciones, razón por la cual Herodes decidió retrasar los juicios y las ejecuciones de Pedro hasta la semana siguiente. Ahora sí, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora se desencadena una nueva ola de persecución contra la iglesia, especialmente contra los que estaban al frente, los apóstoles. Esta persecución estaba dirigida por el rey Herodes Agripa. El versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 4 grupos de 4, 16 soldados. 4 soldados en cada turno. Se habían tomado esas cuidadosas precauciones, quizá porque las autoridades habían tenido problemas para detener a Pedro en el pasado. Recuerden que en Hechos 5, 22 al 24, un ángel lo había sacado de la cárcel a él y a Juan. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, entendió que solo debían orar. Y también nosotros hoy. En muchas ocasiones solamente nos queda orar. Dios tiene el control de todas las situaciones que se nos presenten a nosotros, a ustedes y a otros. Pero también tenemos que saber que en momentos hay que orar, en momentos hay que actuar, en momentos hay que callar, en momentos hay que hablar, en momentos hay que correr, en momentos hay que enfrentar.
Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo en cada caso, en cada ocasión. No debemos dejar de depender del Espíritu Santo. En este pensamiento que está incluido de los versículos 6 al 11 del capítulo 12 de Hechos, vamos a ver cómo otra vez un ángel libera a Pedro. Gloria a Dios. Dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro descansaba entre los soldados que de guardia les tocaba cuidarlo. Al fin estaba dentro de la cárcel, que estaba muy bien cerrada, con dos soldados junto a Pedro y dos soldados en la entrada. No podía Pedro hacer otra cosa que no fuera dormir, poniendo su confianza en Dios. Dice el versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Los ángeles son espíritus, seres al servicio de Dios, son mensajeros de Dios, tienen poderes sobrenaturales y en ocasiones Dios les permite que tomen forma humana para que puedan comunicarse con los humanos. Recordemos que la adoración solo se debe dar a Dios. Ello explica por qué los ángeles no deben ser adorados, pues humanos y ángeles somos siervos de Dios. Dios envió a un ángel para que rescatara a Pedro. Dice el versículo 8, en adelante. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Como Pedro estaba profundamente dormido, imaginó que estaba soñando o que era una visión. Por eso, cuando sintió el aire fresco de la calle, quedó convencido que era una realidad. Estaba fuera de la cárcel. Dice el versículo de los versículos 12 al 17. Pedro llega a donde estaban los hermanos, les explica su salida de la cárcel y se va a otro lugar. Pero vamos versículo por versículo. Dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pero sabía bien a dónde podría encontrar a los hermanos, así que encaminó hacia allá y juntos pudieron comprobar que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, versículo 13. 14 dice, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¿es su ángel? 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Salió y se fue a otro lugar. Pedro les dice que lleven la noticia a Santiago. La versión Reina Valera, que es la que leímos, le llama Jacobo. Para ese momento histórico, Santiago era el hermano del Señor Jesús, no el hermano de Juan, porque en este mismo capítulo 2, en el versículo 2, dice que Herodes había mandado matar a Jacobo, el hermano de Juan, que fue el primer mártir de los apóstoles. Según las costumbres en Oriente, cuando fallece el padre, el hijo mayor queda al frente de la familia y de todos sus bienes, así como de actividades o compromisos creados a nombre de la familia. Se cree que José, el padre adoptivo de Jesús, había fallecido cuando Jesús murió en la cruz,
pues Jesús encargó a María, su madre, bajo el cuidado de Juan. Esto porque sus hermanos de Jesús no creían en él y hubo un momento en que pensaron que estaba loco, pues habría sido lo más natural que el siguiente hermano de Jesús hubiera asumido el puesto de su hermano que había fallecido. Durante el ministerio público de Jesús, Santiago, su hermano, también llamado Jacobo, no estaba de su parte. Pero se nos dice en 1 Corintios 15:7 que el Cristo resucitado apareció a Jacobo o Santiago. Se está refiriendo a la misma persona. Después a todos los apóstoles. Es muy probable que lo que no hizo la vida de Jesús, lo hizo su muerte. Y que cuando Santiago vio morir a su hermano, descubrió por fin quién era y dedicó su vida a servirle. El cambio de Santiago puede muy bien ser otro gran ejemplo del poder de la cruz para cambiar la vida de los hombres. Veamos en los versículos 18 y 19 estos detalles importantes de la liberación de Pedro. Recordemos las medidas de seguridad que tomaron las autoridades. El objetivo era evitar que Pedro se escapara. Se formaron 4 equipos de 4 soldados, porque se dividía el día y la noche en 4 vigilias de 3 horas cada uno. Era normal encadenar la mano derecha del preso a la mano izquierda de un soldado, pero Pedro estaba encadenado por las 2 manos a 2 guardias, uno a cada lado, mientras que los otros 2 soldados cuidaban la puerta. No se podían tomar más precauciones. Dice el versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Versículo 19, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cuando se comprobó que Pedro había escapado, los soldados fueron ejecutados, porque esa era la ley, que si un criminal escapaba, la guardia sufría la condena que hubiera merecido el reo. Así que escapó Pedro, tuvieron que morir los soldados. Ahora vamos con los versículos 20 al 23 de Hechos 12. Es necesaria una explicación antes de leer el versículo 20. Herodes Agripa, recordemos, era rey de los judíos. Tenía su residencia en Cesarea, edificada por Herodes el Grande, estaba situada sobre la costa mediterránea, 37 kilómetros al sur del Monte Carmelo y unos 100 kilómetros al noroeste de Jerusalén, designada así en honor del emperador romano Augusto César. Fue la metrópoli romana de Judea y residencia oficial tanto de los reyes herodianos, en este caso era el lugar de residencia de Herodes Agripa, como de los procuradores romanos. Se encontraba sobre la gran ruta de las caravanas entre Tiro y Egipto y fue por consiguiente un centro comercial activo para el comercio terrestre, pero Cesarea fue también un centro de comercio marítimo. Por el momento que se vive en el relato bíblico de Hechos 12, había ciertos inconvenientes entre Herodes y los habitantes de Tiro y Sidón. Y los de Tiro y Sidón estaban preocupados porque como su país, Fenicia, estaba al norte de Palestina, el rey Herodes Agripa de Palestina podría perjudicarlos por lo menos de 2 formas. Una, si desviaba de sus puertos todo el comercio de Palestina, perderían buena parte de sus ingresos. Y la otra forma podría ser que como Tiro y Sidón dependían de Palestina para su provisión de alimentos, si se les cortaba la provisión, se verían en una situación muy grave. Ahora sí vamos a leer el versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Parece que nos aclara la redacción la Biblia en lenguaje sencillo. Vamos a ver el mismo versículo. Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los pueblos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio del rey Agripa, y dijeron: nosotros no queremos pelear con Herodes,
porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. Así es que, en primer lugar, consiguieron ganarse a Blasto, el chambelán o camarero del rey, y luego se hicieron los preparativos para una audiencia pública. Versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Dice la Biblia en lenguaje sencillo. Un día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Hechos 12:22 dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. En la Biblia del lenguaje sencillo dice, entonces la gente empezó a gritar, Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Eso dice el versículo 23 en la versión 1960. Y nosotros reflexionamos, Herodes cometió un error fatal. Durante esa visita de los de Tiro y Sidón a Cesarea, la gente los llamó Dios y él aceptó su adoración. De inmediato, Herodes tuvo que batallar con una dolorosa enfermedad intestinal y murió en el lapso de una semana, según el historiador Josefo. Como su abuelo, Herodes el Grande, y el hijo después de él, Herodes Agripa I, al que Pablo testificó, estuvo cerca de la verdad, pero la perdió. Debido a que la religión era importante solo como un aspecto de la política. O sea, él seguía las ordenanzas de la ley, pero no porque fuera de verdad observador de la ley de Dios, de la ley que Moisés escribió, sino era un aspecto de política. No tuvo reverencia, aceptó la alabanza que solo a Dios le corresponde. Y eso provocó su muerte. Su error es uno de los más comunes. En el momento en que nos llenemos de orgullo, de que nos enorgullecemos o enorgullezcamos de nuestras habilidades y nuestros logros, como luego lo decimos, ¿no? Es mi trabajo, es mi idea, es mi plan, es mi desempeño, es mi esfuerzo. En ese momento, sin reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, estamos pisando terrenos peligrosos. Tengamos mucho cuidado. Veamos en los versículos 24 y 25 del capítulo. Estamos casi por terminar. Bernabé y Pablo pueden decir, por esta vez, misión cumplida. ¡Qué precioso! Herodes Agripa había perseguido ahora a los dirigentes de la iglesia, pues mandó matar a Jacobo y apresó a Pedro. Pero Dios permitió su muerte. Así que la iglesia tuvo una oportunidad de hacer su trabajo. Dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Recordemos Hechos 11, 27 al 30, a donde se origina esta comisión para Bernabé y Pablo, que en ese tiempo unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos Agabo recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada que comer, y eso ocurrió en verdad cuando el emperador Claudio gobernaba Roma. Los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea y cada uno dio lo que pudo dar. Entonces Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y lo entregaron a los líderes de la iglesia. Ha pasado el tiempo y ahora Bernabé y Saulo regresan a Antioquía, la iglesia hija de la iglesia de Jerusalén. Dice el versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Presentemos a Juan Marcos. Marcos, autor tradicional del segundo evangelio, aparentemente judío y nativo de Jerusalén. Su madre, llamada María, era parienta de Bernabé, porque dice que era su sobrino. Bernabé era un acaudalado levita de Chipre. Es este Bernabé del que hablamos en el capítulo 12, y que sea cual fuere su país de origen, residía en Jerusalén en los días de los capítulos iniciales del libro de Hechos.
parecería que María también era mujer de fortuna y posición, al mismo tiempo que cristiana. Por cierto, que su casa era lo suficientemente grande como para albergar a un cierto número de personas. Tenía por lo menos una sirvienta y su casa se usó como lugar de reunión de la Iglesia Apostólica, incluso en épocas de persecución. Ellos estaban orando en la casa de María cuando llegó Pedro. Es significativo que Pedro, que acababa de ser liberado de la prisión, no dudara acerca del lugar en que encontraría reunidos a los cristianos. También el Espíritu Santo le pudo haber dado la instrucción a Pedro: camina a la casa de María porque ya están tus hermanos. Gloria a Dios. En ninguna parte de la Escritura se menciona al padre de Juan Marcos, y dado que en Hechos 12:12 se habla de la casa de María, se ha inferido, quizá correctamente, que en esa época ya había muerto y que por lo tanto María era viuda. Es precioso cuando nos recreamos en la palabra, comprobando la gracia y la soberanía de Dios. Estemos pendientes. Dios ha empezado a hablar a nuestra vida. El énfasis en este momento es que pongamos atención para entender las instrucciones del Espíritu Santo y de esa manera podamos obedecer su palabra. Pues ya los apóstoles nos enseñaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero recuerda las capacidades que debes aprender a desarrollar. Atención para entender y asimismo obedecer. Eso incluye humildad, humillación, perdón, sacrificio, disposición de ánimo, alegría, gozo y paz por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones. Estamos en contacto. Bendito sea Dios.